En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la arquitectura básica del sistema Linux como punto de partida para ya empezar a instalarlo, para empezar a utilizarlo y correr un sistema en sí. Es interesante y es importante también entender cuáles son las partes que conforman un sistema operativo Linux, porque luego esto nos da pie para poder hablar de distribuciones de software, distribuciones de sistemas GNU Linux y por qué elegir una y no otra, cuáles son las distribuciones que tenemos disponibles hoy en día en el mercado y en internet para poder descargar y utilizar, y cómo se instala y cómo se trabaja con una distribución, qué es lo que diferencia una distribución de la otra. ¿Cuál es la arquitectura básica del sistema operativo? La arquitectura básica del sistema operativo parte de el hardware. Ya hemos hablado en otras oportunidades que el sistema operativo en sí es un nexo entre los dispositivos de hardware y el usuario final, es decir, es la interfaz que hace de intermediario entre nosotros como usuarios y nuestra computadora como dispositivos de hardware. Ese hardware, en esta pila, digamos, de conceptos, viene a ser la parte inferior, la parte más cercana a la parte física. Sobre el hardware disponemos de un núcleo, el núcleo del sistema operativo, que en el caso nuestro de sistemas Linux es propiamente dicho el núcleo Linux, que es el que incluye los controladores de dispositivos que van a interactuar contra el hardware. Sobre el núcleo tenemos las aplicaciones bases del sistema GNU, del sistema GNU, y estas aplicaciones bases incluyen compiladores, incluyen intérpretes, incluyen editores de texto y demás, intérpretes de comandos, y incluyen además las aplicaciones propias del usuario final, nuestros navegadores web, nuestros clientes de correo electrónico, paquetes de ofimática y demás. Las aplicaciones en sí corren dentro de nuestro sistema operativo y el sistema operativo está a su vez montado sobre un núcleo que es el que interactúa contra el hardware. Y sobre el sistema operativo disponemos de diferentes formas de acceso o de interacción contra el sistema. Una de ellas es la shell gráfica o el shell gráfico, que viene a ser nuestra interfaz gráfica, nuestro entorno de escritorio, nuestros gestores de ventanas, que es lo que comúnmente llamamos entorno de escritorio o entorno gráfico o servidor X, que es cuando nosotros podemos interactuar con el sistema operativo a través de ventanas, clics, menús emergentes y demás. Por otro lado, también disponemos de una shell de comandos llamada CLI, Command Line Interface, que es en sí una línea de comandos que nos permite ir realizando las tareas dentro del sistema operativo. Tenemos todas las tareas administrativas de Linux que pueden llevarse a cabo a través de esta shell de comandos. Todo en sí, todas las tareas en Linux pueden llevarse a cabo a través de la shell de comandos. Algunas de estas tareas, por supuesto, estarán mapeadas en aplicaciones gráficas que harán la misma tarea, pero de una forma más amigable al usuario, si se quiere. Esas aplicaciones gráficas que mapean sobre los comandos se denominan frontends gráficos de ciertas aplicaciones de comandos. En general, nosotros como usuarios comunes utilizamos el entorno gráfico, pero es bueno tener en cuenta que todas las tareas del sistema operativo se pueden llevar a cabo a través de la shell de comandos, los comandos del sistema. Más adelante hablaremos sobre diferentes tipos de comandos, cuáles son los comandos, cómo se ejecutan, qué tareas realizan y demás. Y por último, como concepto solamente, disponemos de una API, una interfaz de programación de aplicaciones que se denomina syscall o interfaz de llamadas al sistema, que en realidad hace de intermediaria entre las aplicaciones del sistema operativo GNU y el núcleo. Es decir, las aplicaciones, cuando necesitan acceder a los dispositivos de hardware, van a solicitarle a esta API cierta funcionalidad, cierta función, y la API lo ejecutará y le devolverá a la aplicación el resultado propiamente dicho. Distribuciones. ¿Qué son las distribuciones de sistemas operativos Linux o distros, como se la denomina hoy en día en la jerga? Nosotros sabemos que Linux es un sistema operativo, GNU Linux o GNU Linux es el sistema operativo en sí, una distribución, considerando que en el mundo Linux, en el mundo del software libre, software de open source, disponemos de muchísimas aplicaciones, muchas alternativas para software, ya que hay muchísimos programadores y desarrolladores que están aportando continuamente software y código a la comunidad libre. Entonces, podríamos decir que una distribución de Linux, una distribución del sistema operativo, no es otra cosa que un sistema operativo GNU Linux con
ciertos paquetes de software específicos orientados a algún uso en particular, con algún objetivo. Es decir, nosotros tenemos una distribución que puede estar orientada al usuario final, como un Ubuntu, por ejemplo. Ya vamos a hablar enseguida de algunas distribuciones, que incluirán paquetes de ofimática como LibreOffice, navegadores como Firefox, como Chromium, reproductores de video como el VLC, FileZilla como cliente de FTP, Wireshark, que es un escáner de red, GIMP para diseño gráfico, para edición de imágenes, y bueno, Audacity, que son herramientas de software y gestión de sonido. Estas aplicaciones, muchas de estas aplicaciones ya las disponemos en open source, en software libre, en formato multiplataforma. Firefox, por ejemplo, podemos correrlo tranquilamente en Windows, podemos correrlo en Android, podemos correrlo en Linux. Las aplicaciones en sí suelen ser multiplataformas, más que nada las que son abiertas y open source, muchas de estas aplicaciones. Entonces, una distribución de Linux no es otra cosa que una agrupación de estas aplicaciones con un uso específico. Una agrupación de aplicaciones para usuario final encapsulados en una distribución orientada al usuario final. Una agrupación de aplicaciones de uso de seguridad en redes orientada a la seguridad en redes en una distribución específica para ese uso. Una gestión de aplicaciones orientada al diseño gráfico con distribuciones específicas para ese uso. En sí, cuando uno va a instalarse una distribución de Linux, depende un poco de la experiencia que tenga el usuario administrando Linux y también del uso que vayamos a darle a la distribución o al sistema que tengamos instalado con dicha distribución, para poder seleccionar cuál es la distribución más adecuada a cada uno de los usos. No hay una distribución mejor que otra, simplemente hay distribuciones distintas, cada uno tendrá su serie de características particulares que podremos utilizar y podremos aprovechar. ¿Cuáles son los objetivos de estas distros? Los objetivos de las distribuciones. Tenemos distribuciones para un montón de tareas distintas. Las distribuciones, como dijimos, son conjuntos de aplicaciones, agrupaciones de aplicaciones con algún objetivo o con alguna meta específica. Tenemos distribuciones para usuarios nuevos. Ubuntu, por ejemplo, son distribuciones fáciles de manejar, distribuciones que tienen un entorno gráfico agradable, distribuciones para auditoría y seguridad en redes, que ya traen herramientas de captura de tráfico de red, de análisis de paquetes, distribuciones para servidores, son distribuciones caracterizadas por la estabilidad, no son distribuciones que se cuelguen como uno suele hablar en otro tipo de sistemas, son distribuciones Linux que corren y se configuran y siguen corriendo y no hay ningún tipo de inconveniente o los errores que podemos llegar a tener son muy pocos. Distribuciones para estación de trabajos, distribuciones creadas para usuarios particulares. Nosotros podríamos crear nuestra propia distribución orientada a un uso específico con cierta agrupación de aplicaciones, ciertos núcleos, ciertas aplicaciones del sistema operativo GNU. Distribuciones totalmente libres, hay distribuciones que incluyen paquetes totalmente libres, otras que incluyen paquetes comerciales, que incluyen paquetes que no son abiertos. Y así tenemos distribuciones, cientos de distribuciones orientadas a diferentes usos y usos particulares. Vamos a hacer una pequeña distinción entre distribuciones libres y distribuciones comerciales, que son por ahí algunas de las principales diferencias que tenemos entre las distribuciones hoy en día. Las distribuciones libres en general son distribuciones que son o incluyen software libre, completamente libres o gran parte de este software es libre, y son distribuciones que se pueden obtener gratuitamente. Ya hemos hablado sobre software libre. El software libre no necesariamente es gratis. Las distribuciones totalmente libres son gratuitas y yo puedo descargarlas de internet, puedo utilizarlas cuando quiera, sin necesidad de ningún tipo de pago de licencias, ni pago de soportes, ni nada. El soporte es de la comunidad. Si tenemos algún tipo de inconveniente o problema con la distribución o algo que no podemos solucionar, tendremos que recurrir a la comunidad, a los foros, a las listas de distribución de correos, a las páginas oficiales, a las wikis de estas distribuciones para poder obtener la información específica. Podemos descargar la distribución, podemos instalarla, podemos compartir, usar, todo es gratuito. Ubuntu, Debian, Linux Mint, Fedora, Arch, CentOS, Triskel son algunas de las tantas distribuciones que tenemos libres para poder utilizar.
libres y gratuitas, por supuesto. Por otro lado, tenemos las distribuciones comerciales. ¿Qué son las distribuciones comerciales? Son distribuciones Linux, pero que están soportadas por alguna empresa particular. Esto quiere decir que nosotros, para poder utilizar esa distribución, tenemos que comprarla, tenemos que pagarla a la empresa, pero lo que estamos pagando en realidad no es solamente la distribución, sino que estamos pagando también el soporte, estamos comprando el soporte, estamos comprando packaging, estamos comprando DVDs, libros, manuales, soporte telefónico, soporte por mail, chat y demás. ¿Tenemos algún problema con la distribución? Llamamos simplemente al servicio técnico de la empresa que provee la distribución y nos solucionan el problema. Ya no tenemos que recurrir a la comunidad, por supuesto es una opción. Ya no tenemos que recurrir a la comunidad, sino que el mismo soporte que nosotros hemos contratado por la distribución es el que puede solucionarnos los problemas. ¿Qué distribuciones comerciales tenemos? De las más conocidas, SUSE, una distribución alemana, Red Hat, otra distribución súper conocida más que nada en ambientes empresariales, el Enterprise, y también podríamos considerar, y esto tiene algunas controversias, a Android como una distribución Linux también. Android, el sistema operativo de teléfonos móviles de Google, tiene un núcleo Linux, así que podríamos decir que es una distribución también del sistema operativo Linux, ya que comparte un núcleo Linux como el resto de los sistemas que nosotros conocemos.